Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, sobre la muerte de Isboset, que se nos narra en el capítulo 4. Capítulo 4 que va del versículo 1 y concluye en el versículo 12. Estos 12 versículos que nos narran de la muerte de Isboset. Recordemos que Isboset era el hijo de Saúl. No sabemos de dónde surge. De repente es Abner quien va, que lo busca, lo pone al frente del ejército. Es el que continuará con el ejército después de la muerte de Saúl y de sus hijos contra los filisteos en el lugar, en el valle, ¿verdad?, de Gilboé. Ahora hay una controversia aquí, ¿verdad?, bastante fuerte de Abner con Isboset. Por lo tanto, Abner quiere hacer la paz con David. Aquí se enoja también el sobrino, el que estaba al frente del ejército de David, y por lo tanto Joab lo mata a Abner. David hace todo un duelo para decir que él no tiene nada que ver con esta muerte de Abner, porque de cierta manera con esto se había truncado toda la posibilidad de la paz entre las tribus de Israel, donde David sería el rey de todo Israel. Hasta este momento David es solamente el rey de Judá, en cuanto que Isboset era el rey de todas las otras tribus. Abner, como jefe del ejército, era el que comandaba, el que llevaba adelante. Se habían peleado, nosotros habíamos estudiado en el capítulo 3, en el versículo 6 en adelante, cómo había una controversia entre Abner e Isboset. Después, Abner se alía a David. David, una vez que muere Abner, él es eximido de la muerte de Abner. Dice incluso que todo el pueblo, después de ver lo que había sucedido, reconocen y dicen, no, David aquí no tiene nada que ver con la muerte de Abner. O sea, por lo menos es un paso positivo, digamos, de esta manera. Vamos a mirar entonces ahora el versículo 10 hoy, de este capítulo 4, la muerte de Isboset, en el segundo libro de Samuel. Desde el versículo 9 dice: David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot: vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyéndose portador de una buena noticia, lo prendí y lo maté en Sigelac, como retribución de esa noticia, entonces hasta ahí. Está haciendo una introducción sobre todo este versículo 10. Porque los hijos de Rimón de Beerot
Recab y Baaná se pusieron en camino, y cuando el sol apretaba llegaron a la casa de Isboshet, que dormía la siesta al mediodía. La portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados, entraron en la casa mientras Isboshet dormía en la cama de su cuarto y lo mataron. Luego lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. Llevaron la cabeza de Isboshet a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Hoy Yahvé ha vengado al rey mi señor de Saúl y su linaje. Entonces, queridos amigos, esta es la presentación, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Estos dos hijos de Rimón, de Beerot, Recab y Baaná, son los que se ponen en camino como para ajusticiar, para matar a Isboshet. Y justamente lo hacen. Y ahora ellos, una vez que lo han matado, dice, aquí está la cabeza de Isboshet. Lo llevan, lo han decapitado y lo llevan y le entregan a David, creyendo de esta manera que tendrían algún premio especial o que tendrían algo especial que David les daría como premio por esta hazaña. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, ser un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre, es mi ser el que muere, para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La misericordia Anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel. Estamos nosotros reflexionando aquí dentro de un contexto histórico. Es un momento crítico para la historia de Israel, sobre todo para la figura de David. También tenemos un pasaje muy parecido cuando aquel soldado dice que era una amalecita, viene a darle la información a David de la muerte de Saúl. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de este mismo libro, segundo libro de Samuel. Pero se encuentra toda la situación de Israel en un caos político y esta persona que intentan engañar en realidad a David porque vienen con una mentira, o por lo menos amalecita. Dentro de este caos, David también tiene que tomar decisiones importantes y viene y le dice que este amalecita, él había matado a Saúl. Pero David tampoco se deja engañar con facilidad. En ese momento hay un castigo para una mentira. Ciertamente que teníamos, ¿se acuerdan? 4 narraciones sobre la muerte de Saúl. Uno decía que se había tirado él mismo sobre la espada, él mismo se autoeliminó. Esta amalecita dice que él lo había matado. El libro de las Crónicas nos dicen directamente que Dios lo mató. Esta ya es una reflexión mucho más teológica, ¿verdad? Y otro pasaje que nos habla de que en el mismo libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, nos dice que los filisteos mataron a David. Entonces, tenemos 4 presentaciones diferentes. Y aquí parece que se quiere insistir, sobre todo del amalecita, y ahora también de estos que se acercan aquí, los hijos de Rimón de Beerot, trayendo esta información, ¿verdad? Nosotros lo hemos matado, pero traen una mentira. Aquí miramos a un David que tiene la responsabilidad, porque el autor sagrado, es la responsabilidad como gobernante de demostrar la verdad y la justicia a su pueblo. Verdad y justicia a su pueblo.
Peala y conte petendo tape oñejina lleva pete non de guamba. El ave sacana es verdad y justicia para su pueblo. Y esto quiere insistir y vuelve a insistir. ¿Se acuerdan que nosotros muchas veces hemos insistido y hemos hablado de que el libro de Samuel es un libro que nos habla principalmente de política? Este es un libro político. Y por lo tanto, por ende, ¿verdad? Como conclusión, podemos decir, como consecuencia, es un libro para nuestros políticos. El que quiera ponerse al frente de una comunidad, hoy cuana, actitudes, y hay que no vea. Porque no hay aquí repetición de hechos, que es lo que hay que hacer. A ver, manual, pero sí podemos decir que es un manual o es un libro que nos enseña cuál tiene que ser la verdadera actitud de un político. Polis, ica es relativo a la polis, y la polis quiere decir la Tehuazú, la ciudad, quiere decir el grupo social. Upea es la política. Entonces, la verdad y la justicia para el pueblo. Upea la ña defendeana, upea la ña de yaheshana. Ahora, la integridad y la lealtad a Dios son la base del reinado. Ya que veas allá subrayar. Lealtad. Eso es esencial de alguien que está al frente de cualquier grupo, ¿verdad? Y la integridad de vida. Integridad. Integridad quiere decir que tiene que mirar el aspecto religioso. Bateco al año de político fuera, en el aspecto religioso, porque upea el año de yapú, upea el año de mondá, upea el año de sinvergüenza, upea el año de yapoponaina. Falta integridad, integrar todos los valores. Entonces alguna vez político solamente para robar o solamente para mirar aquello que conviene a mi grupito o aquello que nosotros nos proponemos como grupo y no como una verdadera nación. La nación, ya éramos en la palabra nación, se refiere al grupo humano. Esa es la nación. La nación paraguaya, a operar de nacionalidad paraguaya, ¿entienden? O sea, todos, el conjunto del grupo humano que forma una nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una
venceré, con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé, ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera, pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, todo lo malo pa' afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Vámonos, Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La misa del domingo también era por el jubileo. La situación era estable, pero nada hacía presagiar que el Papa regresaría tan pronto al Vaticano. Alguno de sus colaboradores había tratado de enviar mensajes optimistas. Ahora el Papa está físicamente muy bien, casi como antes de la enfermedad, solo que ahora debe aprender a hablar de nuevo en el sentido de que tiene poca fuerza en la voz, como se pudo escuchar el otro día. Mientras tanto, en la plaza, los fieles seguían rezando por la curación del pontífice. El sábado por la mañana el Vaticano afirmó que el Papa haría su primera aparición pública. Sería desde el hospital con motivo del Ángelus que todos los domingos reza en la plaza con miles de fieles. El anuncio desató expectación. Por fin se podría ver al Papa en persona y constatar su estado, aunque lo que desató la ilusión fue el anuncio que hicieron los médicos en una comparecencia ante los medios, avisada con poco más de una hora de antelación. Buonasera. La buena noticia que imagino que se espera a todo el mundo es que mañana el Santo Padre saldrá del hospital. Se le da el alta. Mañana el Santo Padre volverá a Santa Marta. Los médicos reconocieron con claridad que durante la estancia en el hospital, el Papa sufrió problemas respiratorios críticos que hicieron temer por su vida. Al mismo tiempo, señalaron que el Papa está en fase de recuperación y que, por tanto, deberá evitar realizar grandes esfuerzos. La prescripción es la de continuar parcialmente con la terapia farmacológica que deberá todavía efectuar por mucho tiempo por vía oral. Y es muy importante la recomendación de un periodo de reposo de al menos 2 meses. Tras este anuncio, 3.000 personas, según el Vaticano, se congregaron en la Plaza del Gemelli para ver al Papa en la que sería su primera aparición pública. La emoción fue desbordante. We saw him so close. He was so happy. Y el resto ya se conoce. El Papa regresó a su casa, desde donde se verá cómo gobierna la Iglesia y cómo la Iglesia, de nuevo, acompaña a un pontífice en estado de salud frágil. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos?
Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los Pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña el libro de Isaías, capítulo 7, versículos de 10 al 14 y luego el capítulo 8, versículo de 10. En aquel tiempo, el Señor habló al rey Acaz: pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, hoy esta gran solemnidad de la Anunciación. Y aquí, desde esta primera lectura, fíjense cómo el Señor, en este caminar ya con el profeta Isaías, estamos anunciando esta salvación. Isaí ya, Yahvé que salva, quiere decir Isaí ya. Y es el Señor mismo el que habla. Habla a través de su profeta, ciertamente, y que le hace llegar el mensaje al rey. Quiere decir que todos nosotros somos reyes, queridos hermanos. Tenemos que escuchar lo que Dios nos dice a través de las profecías, a través de su palabra. ¿Y qué es lo que le dice? Eyeruré, amigo. Eyeruré, va a hablar ya sea una señal, un signo. Porque Dios quiere regalarte un signo, una señal. ¿Qué le querés pedir? Le dice. Desde lo hondo del abismo o desde lo alto del cielo. Pide al Señor una señal. Bueno, primera partecita. Y ya esa señal de algo lindo que tiene que suceder en medio de nosotros. Primera parte. Segunda parte. Respondió ahora el rey: no la pido, no quiero tentar al Señor. Niñemos santo y te hagan de no voy a tentar al Señor, no le voy a pedir nada, porque yo quiero que Dios nomás haga lo suyo. Entonces le dijo el Señor: Dios, y por si mañana de Yara, escucha, casa de David, no les basta cansar a los hombres que ahora incluso le cansan a mi Dios. Quiere decir que para ese peñán de Yara y ponan de a ver qué señal vamos a hacer para demostrar que hacemos un camino de conversión. Dale, será. Añadimos santo y teo, no le voy a tentar al Señor. A las cuentas a mí. Va a violar usted entonces, se me cane o más entero, ahí la endusei, lo llegan. Pues entonces yo mismo les daré una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es la señal máxima, queridos amigos. Y hoy justamente que estamos con esta gran celebración de la Anunciación, la solemnidad de Dios que se encarna, Dios que entra en el seno de la Virgen María. Así es que, queridos hermanos, que también nosotros, ¿verdad?, nos abramos al amor de Dios, nos abramos sobre todo a esta propuesta que Dios nos trae, su misma encarnación, entrar en nuestra historia para que nosotros podamos cambiar. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con esta reflexión, ¿verdad?, del capítulo 4, la muerte de Isboshet. Estamos en el versículo 10 principalmente. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyéndose portador de una buena noticia, lo prendí y lo maté en Siquelac como retribución de esa noticia. Cuando los hijos de Rimón de Beerot aquí le traen, ¿verdad?, Recab y Baana le traen la noticia y le traen la cabeza y le presentan a Isboshet, tu peor enemigo, a este lo hemos matado y te traemos. Y recompensa. Pero David, decíamos, no quiere cuestiones deshonestas. David actúa con mucha firmeza porque él, como rey, tiene que actuar con integridad y sobre todo con lealtad a Dios. Integridad y lealtad a Dios. Característica, actitud esencial entonces de un rey. Ahora, ¿cuál es el valor, queridos amigos, de esta integridad? ¿Por qué hablamos de una integridad de la persona, del rey, del político? Pero ¿verdad? O sea, no pensemos solamente también de un sentido de patria o de nacionalidad o de país, ¿verdad? Sino que pensemos también esa pequeña nación, esa pequeña patria, que padre se dice, vengo la patria, ¿verdad?, de nuestros padres. Entonces, quiere decir que ahí en nuestra casa, cuáles son nuestras actitudes para vivir de acuerdo al proyecto, ¿verdad?, de salvación, de felicidad que Dios tiene para con nosotros. Entonces la mentira, queridos amigos, nunca trae nada bueno. Y en este versículo 10 nos recuerda que la integridad es esencial. Integridad es esencial. Integrar todos los valores. Y uno de los valores esenciales, fundamentales, que tiene que regir nuestra conducta, ¿cuál es ese valor? El aspecto religioso. El aspecto de Dios. Upea ñande nañandere saraina. Es esencial. Todo lo que es mentira solamente traen inconvenientes para nosotros. Los inconvenientes que tarde o temprano nos traen también consecuencias negativas. Creo que todo en este sentido sabemos muy bien. La ñande ya puroina, la ya en las cosas la ibaía, etcétera, peñande ñañando ponao, apeñaña de gani, peñande ya evacue. Nuestras mismas palabras que caen sobre nosotros. El que nos está engañando, el que está robando, el que se está adueñando de medio país o de todo un país, entonces quiere decir que le está engañando, es una mentira para el pueblo, para la gente. Pero después las consecuencias son terribles, ¿verdad? Consecuencias de pobreza, consecuencias de monopolio, consecuencias de autoritarismo, consecuencias de mala utilización del poder, abuso de poder, etcétera, etcétera. Yande diga tú cada uno ñe por uña, ñamindu uya, ella, por la ñande lista. Allá ella vamos opa o paina. Sin embargo, queridos amigos, la honestidad siempre es el único camino a operar en ñande ñañe monguetajina de la integridad de vida. Porque hay que integrar valores esenciales y fundamentales de nuestra humanidad, quiere decir de nuestra comunidad, porque no nos podemos sentir solos, ni andendas a ecuatijaño, estamos siempre en relación. Peñañe punui maoigo ñandeye y que en relación. Nacemos luego ya en una relación. Y la relación directa, podemos decir, ya son 3 personas. 2 de las que dependemos. Para nuestro nacimiento, la fecundación luego ya depende de 2 personas, papá y mamá, macho y hembra, varón y mujer. Allí veamos, hoy tiene relación. Y después, durante 9 meses, estamos en una dependencia total y absoluta dentro del seno materno. Bueno, y después continúa nuestra vida. Y todos dependemos de nuestra querida mamá y también de nuestro papá, ¿verdad? Y después ya de una comunidad, ya jamás es ahí. Y ahí ya entramos en la dependencia de la comunidad. Pero lo segundo es justamente la integridad, porque dependemos, esa vida depende de lo alto, lo trascendental.
Y es esto lo que tenemos que integrar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Para efectos de la ley mosaica, los esponsales, ceremonia en la que se comprometían los novios, tenía la validez de un matrimonio, aunque las nupcias, según los preceptos israelitas, apenas se efectuaban un año después. Si en ese lapso uno de los dos moría, al sobreviviente se le consideraba oficialmente viudo, o si la mujer cometía infidelidad, era condenada a la lapidación por adúltera. Y esa ya era la posición social en la que se encontraba la Virgen María, cuando la mañana del 25 de marzo, mientras tejía algunas piezas de lencería para su nuevo hogar, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se quedó perpleja y al notarlo el arcángel continuó: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. María, confundida por su condición de desposada, le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón alguno. Y Gabriel le replicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. María se prosternó ante el ángel y repuso: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ese instante, la Virgen María se convirtió en el crisol que contenía la más sublime expresión del amor del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso asumió su misión con devoción, generosidad, entrega absoluta, estoicismo, discreción y con esa entrañable humildad que se refleja en las palabras: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava, que dijo ella, como respuesta a las que pronunció su prima Isabel al saludarla: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y es cierto. Pues así como la Virgen María llegó hasta Isabel y la asistió en la preparación del parto de su hijo, San Juan Bautista, la madre de nuestro Señor viene siempre en auxilio de todos nosotros, que también somos sus hijos dilectos, y nos ayuda con el mismo amor maternal que le profesó a Jesús desde su nacimiento hasta la crucifixión. Por eso hoy, 25 de marzo, día de la Anunciación, cuando comienza la gestación del Niño Dios, que ha de culminar dentro de 9 meses, el 25 de diciembre, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos asista, conduzca y nos lleve de su mano durante la germinación espiritual de nuestra existencia, para que podamos nacer con su Hijo Jesús a la vida eterna. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos.
a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón. Amigos, le invitamos a que te sumes a la campaña de Cuaresma, la gran colecta pública de este 4, 5 y 6 de abril. Un gesto de amor nos llena de esperanza. Acércate a tu parroquia o algún voluntario a dejar tu aporte. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización.
la Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñandeyarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos hablando de este capítulo 4, la muerte de Isboshet. Aquí vamos a leer desde el 9. Hoy subrayamos el versículo 10. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot: vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyéndose portador de una buena noticia, lo prendí y lo maté en Siquelac, como retribución de esa noticia. Estamos en el condicional. Si es que yo lo maté a él, bueno, la próxima vamos a continuar con el versículo 11, ¿verdad? Que va a dar la conclusión de esto. Quiere decir que se da yepo peteina la pm yapoacue. Se da eyeteina pm Recab y Baaná, ustedes que son hijos de Rimón de Beerot, se da yepopete y te anda y bebe inhalado y jala peguruja huese abela Isboshet akangwe. Alleva. Vean ahí cure akangwe. Vean Isboshet, rey de Israel. Y miren cómo lo están tratando. Upea senda yepopete, upea senda huerosa pocamo. Hay peyéramo yepese que es mi peor enemigo. Porque esa es falta de humanidad. Falta entonces de palabra, falta de respeto hacia la vida humana. Queridos amigos, esto es muy importante, porque Ñandea Beña Mañá, ellos le presentan a tu peor enemigo, le dicen, llevaron la cabeza de Isboshet David en Hebrón y dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isboshet, hijo de tu enemigo Saúl. O sea, hay como un rencor que ellos, en este caso los hijos de Rimón de Beerot, le están llevando a David. Pero David pasa por encima de eso. Si él luego ya le había perdonado tantas veces a Saúl y todas otras versiones muy interesantes que tiene David con respecto al ser humano, se compensa de tu peor enemigo, del hijo de tu peor enemigo. El amor a la vida y el respeto a la vida. Esto ya nos hace llevar, ¿verdad?, a la actitud del respeto a la vida. Porque ñandego angañas en tu cualquier hay gente que aborta, o mejor dicho, mata, o mejor dicho,
son asesinos, personas asesinas. Matan nada más y nada menos que en el mismo seno materno. Imagínense, una persona indefensa. ¿Verdad? Nada más y nada menos que también de la muerte de Isboset y de un sentido, una persona indefensa, porque nos contaba que él estaba durmiendo la siesta. Nadie tampoco ni gateo grosa puca y de yucasei, etcétera, etcétera. Ni eso, porque justamente dice que la portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida, o sea que había una indefensa total. Aquí decir que yo siento que yo ni ya cuando yo que la upepera la joven, o si no aunque sea yagua, aunque sea o guajuana más upepe a mi coña de Mumbai la ñagendula o guajuetere y no lleva. Bueno, en fin, esos son un poquitito solamente para que entendamos lo que significa el derecho a la vida y el amor a la vida. Tiene que haber, por lo tanto, una justicia divina. Y David no solo hace justicia por sí mismo, ¿verdad? Sino que lo hace siempre en el nombre de la integridad, de lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere. Dios valora la justicia porque la definición por antonomasia peñan de llana, vayan de ñavini, sedek, y la hebreo. Hasedek, upeagos y sejina justicia. Justicia máxima y absoluta, y esa es la definición de Dios. Y nosotros que somos hijos de Dios debemos seguir, ¿verdad? Ser justos en nuestras acciones, especialmente cuando alguien también intenta manipular la verdad y por lo tanto está mintiendo porque manipula la verdad en beneficio propio. Y lo último, queridos amigos, es la lealtad y la confianza. Porque si vos te vas y le matás a traición, en este caso a Isboset, a Eñacaoya, veo héroe, trofeo y para tu beneficio, una falta de lealtad total. ¿Y cuál va a ser mi confianza hacia vos? Cero van a darse confianza. ¿Por qué? Y porque tenés una deslealtad total. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto es un libro político para políticos. Porque mucha falta de lealtad de tanta gente que nos engaña, que nos roba, pero así a mansalva. Haninda joa pini. Ella voy a llamar Monseñor Rolón. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Qué sinvergüenza. Tena Papa Francisco y ella, qué mentiroso que sos. Ahora la deslealtad. Apello la doña Andeña mañana ya. Qué confianza yo desde ahora voy a tener en vos. Vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos. Es una lección maravillosa. Capítulo 4, segundo libro de Samuel, versículo 10. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.